Si usted ha leído las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, principalmente a la carta a los Gálatas, a Galacia, usted se va a percatar que el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio que fue siempre perseguido por hombres que estaban en conflictos con él. Cada iglesia que Pablo plantaba, se levantaban grupos de hombres para desechar las enseñanzas que Pablo establecía en estas nuevas congregaciones. Por tanto, cada enseñanza siempre era refutada por estos hombres que perseguían al apóstol Pablo. Dentro de sus corazones, el único propósito no solamente era llevar a Pablo a la muerte, sino destruir el evangelio. Pero a través de su afán, de su énfasis en querer destruir el evangelio, muchas veces se convirtieron en piedra de tropiezo para los nuevos creyentes, los nuevos seguidores de Jesús. Así que Pablo continúa en esta carta hablándonos, después de que dice que seamos luz o como una estrella que alumbra en el firmamento. Si somos como estrellas que alumbran el firmamento, o sea, llevando la verdad, esa palabra de vida, vamos a tener conflictos con aquellos que se oponen al evangelio. Pablo nos habla en este pasaje de las personas religiosas y de su religión. Y por otro lado, nos habla de la suficiencia de Cristo en nuestra justificación, santificación y glorificación. Así que Pablo comienza entonces hablando de estas personas religiosas. Pablo habla de estas personas porque estas personas mencionaban el nombre de Jesús. Ellos decían, es cierto que hay que creer en Jesús como el Mesías. Pero además de creer en Jesús como el Mesías, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que esforzarnos y tenemos que usar la circuncisión como un medio de ayudar a Jesús en nuestra salvación. Así que el tema o el lema que estos hombres llevaban persiguiendo a Pablo era que era necesario la circuncisión como una señal de la salvación. Y Pablo le dice en esta carta que la señal de la circuncisión como pacto de la gracia de Dios ya ha sido claudicada, ya ha sido terminada, porque ahora en Cristo Jesús todas las enseñanzas, todos los ritos, todas las formas de obtener perdón ya son cumplidas en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo es suficiente para nuestra salvación y Cristo es suficiente para nuestra santificación y Cristo es suficiente para nuestra glorificación. Estas personas, como les dije, mencionaban a Jesús, pero por otro lado, por la otra forma de vivir ellos le decían a las personas que tenían que hacer algo tenían que hacer para poder mantenerse en esa salvación que Dios le había regalado. Por tanto, se convertían en piedra de tropiezo. No sé si usted ha leído alguna vez los evangelios, que Jesús dice que es más vale que te pongas una piedra en el cuello tuyo, en tu pescuezo, y te lances en lo más profundo del mar, que hacer caer algunos de mis pequeños. Así que como cristianos, y ellos como fariseos, y ellos perseguidores de la iglesia, lo que estaban provocando era juicio para su vida, pensando ellos que estaban levantando el nombre de Jesús y lo que estaban eran destruyendo el evangelio. A estas personas Dios las llama perros. Suena duro, ¿verdad? No sé si usted sabe que Isaías usa la palabra perro también, lo usa también Jeremías, para hacer de referencia a aquellas personas que no aman a Dios, que son personas peligrosas para la fe judía y para el cristianismo. Pablo usa esta expresión no pensando en lo que usted hoy y yo pensamos como un perro. Hoy tenemos a los perros como mascotas. Muchos están entrenados, como los dos que tengo yo están entrenados para sentarse, para no morder. Los entrenamos. Ellos comen bien, están ahí dentro de no dentro de nuestra casa, pero sí están en el patio y ellos viven una vida como perros, pero no son los perros que Pablo habla. Y muchos tienen sus mascotas dentro de sus casas. Pero en el tiempo bíblico, nadie se le ocurría tener un perro como una mascota. En el tiempo de Pablo. Y mucho menos entrenarlos, y mucho menos alimentarlos, y mucho menos peinarlos e invertir dinero en la vida de ellos. En el tiempo de Pablo, los perros eran perros salvajes, eran callejeros, andaban en las calles. Y la gente tenía que cuidarse de esos perros porque no mordían.
Y la forma en que ellos se alimentaban, iban a los lugares donde se echaban los desechos y los muertos, y ellos se comían las carnes de los seres humanos y el desecho que habían ahí. Por tanto, Pedro está pensando en este tipo de perro que vive en los lugares sucios, que vive en los lugares donde ellos pueden comer todo lo podrido. Y así Pablo describe a aquellos que persiguen la iglesia y aquellos que quieren distorsionar la fe en Cristo Jesús. Y él le llama perro en ese sentido. Tengan cuidado, dice, son peligrosos. Son gente de que le gusta la maldad, le gusta desviar a las personas de la correcta enseñanza y llevarlos a la incorrecta enseñanza. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a estas personas o los catalogas como perros, personas peligrosas y destructivas y que realmente siempre están preparados para morder y lastimar a las personas. Pablo le llama a estas personas religiosas. Son personas que dicen que tenemos que ayudar a Cristo, porque Cristo, aunque es bueno, aunque es Dios, no es suficientemente bueno, porque su sacrificio no es suficientemente eficaz para alcanzarnos a nosotros y salvarnos a nosotros mismos. Por eso tenemos que circuncidarnos. Necesitamos una señal visible, una señal externa para mostrarle a la gente que de verdad nosotros somos cristianos, pero que necesitamos ayudar a Cristo en nuestra salvación. Cuando la Biblia totalmente enseña lo opuesto, pero estos hombres son orgullosos. Ellos querían manifestar que eran mejor que los demás y por tanto iban detrás de Pablo tratando de provocar que aquellos nuevos creyentes fueran desviados de la fe y volvieran, como dice en Gálatas, otra vez a los rudimentos de la ley, abandonando la gracia. ¿Cuántos de ustedes a veces no abandonan la gracia para volver otra vez a la desgracia? ¿No es verdad? Y hay veces somos nosotros mismos, pero hay veces también que hay falsos maestros, falsos hermanos entre nosotros que desvían nuestra vida de nuestra fe en Cristo y quieren que la pongamos en elementos externos que no colaboran con la salvación. Por ejemplo, muchos dicen que son buenas personas. ¿Cuántos son buenos aquí? Aparte de mí, como dicen mis nietos. Aparte de yo. ¿Verdad? Bueno, es más que ustedes son honestos y nadie es bueno, ¿verdad? Pero yo sé que si le preguntan, dice, yo soy bueno, yo soy buen padre, yo soy buen hijo, soy buen esposo. Y no es malo ser buen padre, ser buen hijo, ser buen esposo, pero eso nunca colabora con su salvación. Eso es el resultado de lo que Dios espera en cuanto a nuestra salvación, que yo sea un buen padre, que yo invierta mi vida en la vida de mis hijos, que yo sea un buen esposo, que yo le sea fiel, que la instruya, que la capacite, que mi esposa sea fiel también y me instruya a mí y me capacite también a mí en la fe, que sea mi guarda como yo su guarda. Eso es realmente lo que nos lleva a la salvación. Pero no por ser bueno, Dios me va a regalar a mí nada. Muchas personas piensan que si yo me porto bien, Dios me va a amar. No, Dios me ama cuando dice Pablo que yo no me portaba bien con Dios porque Él es el que quiere comenzar una obra en mí y transformar mi vida a la imagen de Cristo. Estos falsos maestros hacían énfasis en todo lo que es la parte exterior. Y hoy se puede ver el legalismo, que es eso, el énfasis en las cosas externas que colaboran con la salvación y hacen que el creyente permanezca en su salvación. Cuando la Biblia dice que las cosas externas que nosotros hacemos, decimos y proclamamos, habla de la realidad que hay en mi corazón. Si mi corazón está a Cristo, ¿qué yo voy a poner? ¿Qué le voy a hablar? De Cristo. Pero si Cristo no está en mi corazón, ¿de qué voy a hablar? No puedo hablar de Cristo, no puedo mostrar a Cristo. Jesús dijo, el problema nuestro es nuestro corazón, porque de la abundancia de mi corazón sale todas las inmundicias. Pero también de la abundancia de mi corazón sale el gran tesoro que es Cristo Jesús, si Él vive en mi corazón. Pablo está pensando cuando habla de la circuncisión en Abraham. Está pensando en Abraham porque Abraham era un hombre no creyente. Él no conocía a Dios, él no sabía nada, él era un eteo, no un ateo, un eteo, un hombre que adoraba otros dioses.
y no conocía a Dios. Y un día Dios, ahí en Génesis capítulo 12, se le aparece a Abraham que no conoce a Dios y le dice: Abraham, yo quiero que tú salgas de Ur de los Caldeos y te vayas a la tierra prometida, tierra que va a fluir leche y miel. Pero Abraham, yo te voy a hacer padre de muchas naciones y tú vas a hacer bendición a todas las naciones. Y dice en el versículo 3 que Abraham obedeció a Dios y salió de Ur de los Caldeos en busca de la tierra prometida, pero detrás del Dios invisible. O sea, Abraham tuvo que recibir la fe, que es un regalo de Dios. Dios puso la fe en Abraham para que creyera. Y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció la palabra de Dios. Pero en Génesis 15 y 17, Dios le dice que haga una señal en su cuerpo. O sea, la circuncisión viene después que cree, no antes de creer. Y eso es lo que Pablo quiere que estos hombres entiendan. Ellos reciben la señal de la circuncisión cuando después que ellos creen a través de la fe, que es un regalo de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Por eso los niños de los creyentes eran llevados a la circuncisión al 8º día. De esa forma incorporaban a todos los niños de 8 días de nacido al pacto de la gracia de Dios. Ellos no sabían ni quién era Dios, ni qué cosa era el pacto. 8 días de nacido. Sin embargo, Dios le pedía al padre Abraham y a su descendencia que incorporara al niño, pero dice Deuteronomio 6 y 11 que el hebreo debía de instruir a ese niño circuncidado que pertenece al pueblo de Dios, que tiene la señal de la circuncisión en su cuerpo como muestra del pacto de Dios. El padre entonces comenzaba a instruir al niño en el temor del Señor. Como dice Éxodo capítulo 12, dice: cada vez que tú hables con tus hijos y ellos te pregunten, ¿de dónde te sacó Dios? Tú le digas: nos sacó de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud, y se mostró con gran poder, y con el poder de su diestra nos sacó hacia la tierra prometida. Por tanto, Abraham no recibió la circuncisión y después creyó. Por fe, Abraham se circuncida. Recibe la señal posteriormente y Abraham comienza entonces a vivir en obediencia, pero en una relación con Dios, ese Dios de pacto, y cada vez Abraham quería conocer más y más a Dios. A partir de este momento entonces, Dios le pide a todos los hebreos, luego los israelitas, que se circunciden para que sean parte del pueblo de Dios. Pero esta circuncisión no solamente hablaba de la circuncisión del cuerpo de esa persona, era un símbolo, era una señal de lo que un día vendría a ser el Mesías. Cada vez que circuncidaban a un niño de 8 días de nacido, estaban recordando que pronto vendría el Mesías prometido para derramar la sangre que era derramada del prepucio del niño, que Cristo la iba a derramar en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para hacernos nosotros parte del pacto de Dios, no solamente en una forma visible como es el bautismo, sino también una circuncisión del corazón, donde Dios también quitaba el corazón podrido, torcido y depravado que habla Pablo, y poner un corazón nuevo y tierno para obedecer a Dios. El resultado entonces de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento nos apunta y nos lleva a Cristo, en que Cristo un día iba a venir, iba a morir, iba a resucitar, y Él iba a terminar la obra en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser parte del pueblo de Dios. Así que Pablo le dice a estas personas: ya todo está cumplido en Cristo Jesús. Ahora ustedes no necesitan un templo, como los israelitas en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos la presencia viva, palpable de Cristo en medio de nosotros. El Emmanuel, el Dios en medio de nosotros. No necesitamos un templo. Ahora Dios habita en cada corazón que cree en Cristo Jesús. No necesitamos ofrecer más sacrificios. No necesitamos matar un cordero de Dios para que Dios limpie mi pecado. Ahora Cristo se ofrece como sustituto en mi lugar en la cruz para recibir la condena que yo merecía, para ahora ser llamado hijo de Dios. No necesito un sacerdote para que interceda delante de mí, delante del trono de Dios. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, yo puedo entrar libremente a la presencia de Dios, y Dios escucha mis oraciones sin que nadie intervenga entre Dios y nosotros.
solamente Jesucristo. Cristo es el Cordero anunciado en el Antiguo Testamento que quita todo el pecado de nuestro. Por eso Jesús, antes de morir, dice, consumado es tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Es cero. No le debemos nada a Dios. Ahora Pablo le hace entender a estas personas que ellos no entienden la gracia de Dios, porque todavía siguen en los rudimentos de la ley, que ya Cristo cumplió todos los mandamientos, ritos y ordenanzas del Antiguo Testamento. Y Cristo entonces es suficiente. No necesitamos a nada ni a nadie más. Cristo es suficientemente santo y justo. Cristo es suficiente en su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo es suficiente para salvarme y para conservarme irreprensible hasta el día que Él regrese otra vez. Por tanto, nada de lo que yo haga contribuye a mi salvación. Dios lo ha hecho todo en la cruz del Calvario y te lo ha regalado gratuita y merecidamente. Sin hacer nada, no somos salvos por los méritos, somos salvos por los méritos de Cristo Jesús. Pablo, no cabe duda que su tono en el griego, él estaba enojado con estas personas, porque no estaban dándole la importancia y la suficiencia de Jesús para nuestra salvación, para nuestra santificación y nuestra glorificación. Cada vez que Pablo hablaba de estos temas, entraba en conflicto con estas personas. La cruz siempre, dice Pablo, trae conflictos en nuestra vida, porque tenemos que proclamar y decir las buenas noticias. Y Pablo proclamaba esa buena noticia, a pesar de que estos hombres trataban de desviar la fe de los nuevos creyentes. Lo segundo que Pablo nos dice es que la religión y las personas que practican esta religión son basura, es una basura. Dice yo mismo en el versículo 4, tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exijo, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Yo no sé si usted pudo percatarse cuando estábamos leyendo las Escrituras. Pablo presenta su currículum. Él presenta su currículum del versículo 4 hasta el 6. Todo lo que él era, toda su vida moral y espiritual, la presentaba delante de Dios para decirle, ¿sabes, Señor? Yo soy bueno. Y por tanto, yo soy un hombre que te agrado a ti, Señor, y por tanto necesito tu salvación y tú debes regalarme mi salvación. Y Pablo entiende que su currículum, todo lo que él había ganado antes de encontrarse con Cristo cuando iba camino a Damasco, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, Pablo entendió que todo eso, que no era malo, se convirtió en malo porque estaba por encima de la gracia y ponía la ley por encima de la gracia de Dios. Y Pablo entendió que todo su currículum no servía para nada, era una basura. Cualquier religión que no sea la religión cristiana, que no esté la confianza solamente en Cristo, Pablo dice, esa religión es basura. Y es basura en el sentido porque toda religión, el Islam, el hinduismo, la nueva era, toda la religión, el confucianismo, toda religión y filosofía está basado en que usted tiene que salvarse usted mismo a través de sus esfuerzos humanos. La única religión es el cristianismo que proclama a voz abierta que nada que usted haga puede contribuir a su salvación. Todo es obra de principio a fin de Dios en Cristo Jesús. Pablo entonces dice que su currículum ya no es el de él. Ya no es sobre mí. Ahora mi currículum es sobre Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y lo que Cristo está haciendo a través de mí. Pablo entendía que Cristo había muerto en su lugar y que su sacrificio era eficaz. Y ese mismo poder que él experimentó en su resurrección es el mismo poder que él está experimentando ahora en sus sufrimientos. Ahora, ¿cuál es la diferencia
entre la religión y el evangelio. La religión es sobre mí. El religioso habla sobre mí. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para lo otro. El religioso habla de mí y de mí. Pero el evangelio no habla de mí, habla de Jesús. El religioso dice, hay personas buenas y hay personas malas. El evangelio dice, todos somos malos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, como dice Pablo. Todos pertenecíamos a una generación torcida y depravada. Todos, sin excepción de personas, todos somos malos delante de los ojos de Dios. Pero el religioso dice, hay buenos y hay malos. Pero ellos son mejores que los buenos y mejores que los malos, porque le superan a cada uno de los grupos. La religión confía en sus obras. El evangelio te exhorta y te motiva a ti a confiar en la obra de Cristo. No tanto para tu vida, sino también para tu muerte. La religión no nos lleva a Cristo. Nos extravía de la fe, porque es en el esfuerzo humano, como dice Pablo. El evangelio es todo Cristo. El tercer punto que Pablo toca sobre los religiosos y sobre su religión es que ellos no entienden la justificación y la santificación. La justificación es la declaración que Dios hace sobre ti y sobre mí de que somos declarados justos. Una persona justa es una persona que no es condenada. Entonces Dios hace una declaración sobre aquellos que Él ha predestinado, como dice Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, para declararlos justos. Y eso les permite a ellos y a nosotros tener entonces ahora una relación en crecimiento que Pablo la llama, o Dios la llama, nuestra santificación. Que ser hechos santos, y uno es ser declarado justo. Si usted es declarado justo, usted es hecho santo. Santo no significa que usted es buena o bueno. Santo significa que usted es separado para Dios. Cada vez Dios más y más lo aleja de esa inmundicia, de esa vida vacía sin Cristo, para cada día llevarlo más y más, como dice Pablo, a la imagen y semejanza de Cristo. Si yo he sido justificado y ha sido imputada su justicia en mí, la santificación en mí es algo visible, es algo que yo proyecto, no solamente en las redes sociales, yo lo proyecto en mi trabajo, yo lo proyecto en mi escuela, yo lo proyecto en la iglesia, porque soy separado para Dios. Pero si no he sido justificado y Dios no me ha imputado su justicia, no puede haber santificación. Porque aún estoy perdido y sin esperanza y sin Cristo Jesús. Yo no sé si usted ha notado que las personas religiosas no les gusta arrepentirse. Cuando Pablo los confrontaba a ellos, Jesús los confrontó también a ellos. Confrontó incluso a sus discípulos al principio. Y no se arrepentían, ¿saben por qué? Porque el arrepentimiento para el religioso es reconocer que está mal, que ha pecado contra Dios y contra los demás. Por tanto, nadie puede darse cuenta que él o ella es una mala persona, que necesita de la gracia y del perdón de Dios. Por eso les cuesta mucho trabajo reconocer que han pecado contra Dios. Su orgullo no los deja reconocer que han caído de la gracia, porque como dice la palabra, que la mano poderosa de Dios nos sostiene y nos levanta de cualquier caída. Pero el hombre y la mujer justificada, cuando cae, sabe que la única mano poderosa para levantarlo es la mano poderosa de su Redentor. Ellos desean la justicia, pero a través de las buenas obras. Y a través de las buenas obras, dice Pablo, que nunca van a obtener la justicia de Dios, porque es a través, como dice, se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Todas las religiones y todos los religiosos lo que enfatizan es que tú tienes que hacer algo, que Cristo no es suficiente para tu salvación, para tu santificación y para tu glorificación.
Pablo continúa hablando entonces cuál es el resultado de la justificación por la fe en Cristo Jesús. El resultado de la justificación, entonces que mi vida comienza a cambiar en todo. No en algunas cosas, es en todo. Cuando estaba estudiando la palabra de Dios y Pablo hablaba de la santificación, yo me recordaba de mi vida pasada, de mi currículum, ¿verdad? Entre comillas, era una persona muy buena, buen padre, buen hijo, pero era iracundo, me irritaba, me molestaba la gente, no me gustaba andar con la gente, no era compasivo, era cruel con las personas en la forma verbal y emocional. Ese era mi currículo, pero a la misma vez decía que yo era bueno y los demás que tomaban, que fumaban, que iban a las discotecas, que usaban droga, esas personas no servían para nada. Esa era mi opinión de todas las personas que tomaban, que usaban droga, que iban a la discoteca. Pero yo a través de la gracia pude entender que yo era tan malo como ellos. Que yo necesitaba de la gracia como ellos necesitan también de la gracia de Dios. Que ellos necesitan que Dios los alcance como Dios también me alcanzó a mí. Pero mi currículo se acabó. Ahora es Cristo Jesús. Ahora vivo en la gracia y predico la gracia y creo en la gracia. Y es por gracia que somos salvos y es por gracia que podemos administrar el sacramento. Por gracia recibimos los elementos del sacramento. Por gracia servimos, por gracia cantamos, por gracia predicamos, por gracia evangelizamos. Todo es por gracia. Porque nadie se merece hacer nada en el nombre de Jesús. Pero Él en su misericordia le ha placido en la eternidad no escoger a los ángeles para enseñar la palabra, para predicar la palabra, para cantarle a Él. Ha escogido hombres y mujeres caídos, restaurados por su gracia, para que sean los que canten sobre su salvación. O como dice Apocalipsis, que cantemos ese cántico nuevo que adora al Cordero que está en el trono y es adorado por toda su creación. Por tanto, entonces esa santificación cambia mi vida, dice Pablo en el versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así que en la santificación comienzo a tener una relación con Cristo. Una relación para que Cristo cambie totalmente mi vida. Porque dice Pablo que el propósito de nuestra justificación, en nuestra santificación, es llegar a ser más y más como Cristo Jesús. La justificación es un solo acto. Nadie es justificado 2 veces ni 3 veces. Solamente somos justificados una vez y para siempre. Porque como dice la palabra en hebreo, una vez y para siempre se ofreció el único sacrificio eficaz de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo es eficaz para los elegidos, los cuales ese sacrificio llevará a cada elegido hasta el final en su salvación. El amor de Dios es tan grande que no dejará nunca que ninguno de los elegidos se puedan escapar del amor de Dios y entrar en la condenación, porque Dios los traerá con cuerdas de amor, los mantendrá en su redil hasta que Cristo regrese y continuará Cristo en medio de nosotros. El que comenzó la buena obra, Él la perfecciona y Él la termina antes que Cristo regrese. Pablo dice una vez más, entonces, si somos justificados, declarados justos por Dios, en ese acto de la cruz del Calvario, que sucedió una vez y para siempre, y no volverá a ser Cristo ofrecido en la cruz, se ofreció una vez y para siempre por nosotros. Ese sacrificio nos lleva entonces a un proceso que dura toda mi vida. Y en ese proceso, Dios usa el Espíritu Santo, usa la palabra, usa la oración, usa el cuerpo de Cristo, usa a los hermanos para santificar mi vida y santificar la vida de cada uno de aquellos que hemos sido escogidos. Así que Dios nos pide que no hagamos el mayor esfuerzo para justificarnos delante de Dios. Dios es el que nos justifica, pero Dios sí nos hace responsables de nuestra santificación. Yo hay unas ilustraciones que uso en las terapias. Yo no soy un adicto, soy un terapista en adicciones. Nunca he tomado, tomé una sola vez en mi vida cuando tenía 18 años. Nunca he usado droga, pero Dios me motivó a trabajar en esta área por los efectos que hace el alcohol y hace la droga en las familias, en la sociedad. Y soy un combatiente de todo alcohol y toda sustancia, como se dice.
Y hay una cosa que yo siempre le digo al adicto. Le digo, si tú eres libre, ¿cómo lo puedes saber? Cuando tú dices no a la sustancia. Mientras que tú creas que le dices sí a la sustancia, eres un esclavo de la sustancia. Entonces, el hombre verdaderamente libre no es el que dice que sí. El hombre verdaderamente libre es el que dice no. Y el hombre santificado, que está en un proceso de santificación, es el hombre porque es libre, porque puede decirle no al pecado y sí a la justicia y a la santificación de Dios. Es un principio. Usted es libre cuando usted puede decir no. Si usted no dice no, usted es un esclavo a lo cual usted se está sometiendo, está rindiendo su vida. Somos diferentes, pero no somos mejores que los demás. Somos diferentes porque tenemos un nuevo corazón, regenerado. Ya no solíamos hacer lo que hacíamos antes. Ahora queremos obedecer a Dios, no para que Dios me ame, sino porque ya me ama. No para que me salve, sino porque ya me ha salvado. Por eso amo a mi Redentor, amo a mi Jesús. Vivo por Él, muero por Él. Y como dice Pablo, lo he tenido todo por pérdida. ¿Usted no cree que Pablo quería seguir presumiendo de todo su currículum? Pero él dice, no, hay algo más importante que mi currículum. Es el currículum de Cristo. Lo que Él es y lo que Él ha hecho por mí. Vale más que aún la vida mía, que yo me daba tanto alarde de ella y me ponía por encima de los demás. Ahora, Cristo es más importante y he dejado todo eso como pérdida. Mi vida comienza a cambiar, mi mente cambia. Tengo una nueva percepción de las Escrituras cuando las leo. Ahora el Espíritu Santo me revela los pecados cuando leo la palabra. No lea la palabra para sentirse bien. La palabra es para pecadores. Cuando usted lee la palabra, yo siempre les digo en vida, busque que Dios le está llamando a que usted cambie. No vea la palabra y diga, yo soy un buen cristiano. Porque si no, ¿para qué es la palabra? La palabra es para purificar. Es esa espada que penetra en lo más profundo de nuestro ser, que no puede entrar nadie que sino solamente la palabra. Y dice que destruye todo y saca todo para afuera para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. También Cristo nos ha dado una iglesia. Soy parte de una iglesia. Por eso en mi santificación es que yo deseo ahora unirme a un grupo y estudiar la palabra. Apocalipsis dice que bienaventurados aquellos que leen estas profecías. Y está hablando de leerla en grupo, de estudiar la palabra en grupo, de orar en grupo, de discipularnos en grupo, de hacer eventos a la comunidad en grupo, porque somos una familia que mostramos a Cristo en la unidad del cuerpo de Cristo. Mi santificación se da en el contexto de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay personas que me dicen que son cristianas porque ellos ven la televisión a John Austin, o a Maldonado, o a cualquier otro predicador, o aún a mí. Si usted me viera en la televisión, porque no tengo programa de televisión, estás mal. Tú tienes que congregarte, porque tienes que ser parte de una iglesia, del pueblo de Dios. Ahora que soy santificado, entiendo que cada sufrimiento Dios lo va a usar para transformar mi vida, para cambiar mi vida, para cambiar mi corazón, para que la gloria de Dios se vea en mi vida. En esta vida entonces, dice Pablo, vivimos en esta santificación para llevarnos a un punto final, dice Pablo en su tercer punto de este pasaje, en el versículo 11. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Justificación, santificación, termina en mi glorificación. Pablo entiende entonces que Cristo es el modelo para mi vida y es el modelo para mi muerte también. En mi resurrección seré como Cristo también. Como en mi vida seré como Cristo, en mi resurrección también seré como Cristo. ¿Por qué seré como Cristo? Dice Pablo. O sea, todo sufrimiento, toda lágrima, todo dolor, toda enfermedad, toda muerte desaparecerá. Y entonces podré experimentar la perfección de mi justificación, de mi santificación y de mi salvación. Esa es la esperanza
que Pablo proyecta a la iglesia de Éfeso. Que un día toda injusticia, todo pecado, toda maldad, todo egoísmo desaparecerá. Y viviremos en un reino perfecto y eterno, el reino de Cristo Jesús. Y que Él gobernará sobre toda su creación y establecerá su reino eterno en medio de nosotros. Yo no sé si usted puede sentirse el hombre y la mujer más feliz de la tierra. Poderse imaginar lo imaginable. Que un día yo esté en la presencia de Dios cara a cara con el Cristo que me ha redimido, que ha pagado por mí en la cruz, y que Él pueda decir, buen siervo fiel. Sabes, en lo poco me fuiste fiel, pero ven y entra en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza que Pablo veía en cada conflicto con sus perseguidores. Esa es la esperanza que Pablo tenía de sentirse alegre al presentar conflictos con hombres que no amaban a Cristo, que usaban el nombre de Cristo y querían volver otra vez a los nuevos creyentes a la esclavitud, como dice Pablo en Gálatas. Pablo sentía alegría en defender la verdad revelada en la palabra de Dios. 3 aplicaciones para nosotros. Primero, si hemos sido justificados, santificados, y un día seremos glorificados cuando Él regrese, entonces yo tengo que vivir una vida segura, sin temores, sin preocupaciones. Tengo que vivir una vida donde experimento a Cristo en una forma profunda. Lo segundo, la justificación, la santificación y mi futura glorificación debe motivarme a mí a orar, a tener una relación verbal. ¿Sabe que la oración no es para pedirle a Dios? ¿Sabe que la oración es para yo rendir mi vida a Cristo? Entregarme a Él y en mi conversar con Dios decirle, mira Señor, esta área de mi vida quiero entregarla a ti. Y Él responde a mi vida y me dice, no te preocupes, yo comencé una obra en ti y yo te voy a perfeccionar. Yo la voy a terminar. Me da a mí entonces la confianza de que Él me va a escuchar, no por mis méritos, sino por los méritos de aquel que ha establecido una relación conmigo. Y lo tercero, me ayudará a no ser un religioso, un legalista que hace énfasis en las obras humanas para alcanzar algo que ya Cristo alcanzó por nosotros. Él, como dice Pablo, nos ha circuncidado, no en forma externa, ha circuncidado nuestros corazones. Ha quitado un corazón de piedra, insensible, desobediente, y ha puesto un corazón tierno, amable, apacible, bondadoso, humilde, bajo el control del Espíritu Santo y guardando, como dice Pablo, guardándome irreprensible para el día de su segunda venida. Que el Señor nos ayude a poner en la palabra de Dios. Cuidado con los perros. Cuidado con aquellos que mutilan el cuerpo. Cuidado con aquellos que nos desvían de la fe. Esté atento a la voz de Dios y no a la voz de los religiosos. Amén. Parémonos para orar y después recogemos nuestras ofrendas.